Bueno, pues en cuanto a los fundamentos de la potenciometría, vamos a tratar de abordar los principios fundamentales, es decir, a qué se debe esta influencia de los fenómenos químicos en el potencial que en un momento dado pueden manifestar y que es medible. De hecho, el término potenciometría, pues, se refiere precisamente a la manifestación de un cierto voltaje o diferencia de potencial, como le llamamos en el campo eléctrico, para señalar una propiedad físico-química. Esto tiene mucho que ver con pues con la electroquímica, ¿no? Que son los cambios que sufre en cuanto a una señal en voltaje debido a fenómenos químicos, electroquímica. El objetivo, pues, es describir los conceptos básicos para comprender el funcionamiento de los equipos. O sea, todo esto nos sirve para tener un criterio en un momento dado y poder solucionar problemas, mantener bien nuestros equipos, saber seleccionar digamos, ciertos aspectos técnicos de un electrodo para una aplicación en específica. Entonces, nos es muy útil, pues, en el laboratorio e incluso en proceso, conocer los conceptos básicos. El tema, pues, van a ser los métodos potenciométricos que existen, los componentes principales de un sistema de medición, los cuales son bien importantes, bien influyentes en cuanto a, pues, establecer esos criterios que podemos formarnos dentro del laboratorio. ¿Qué tipos de electrodos? Aquí sí es una gama bastante amplia y de lo cual pues vamos a hacer una pequeña demostración al final de esta charla de los diferentes electrodos que usan precisamente la potenciometría para la medición de diferentes parámetros. Y las aplicaciones finalmente, vamos a ver que intervienen en la medicina, en el tratamiento de aguas, en el seguimiento de reacciones químicas, pues en el análisis de humedad, etcétera. Entonces hay muchísima pues aplicación para los métodos potenciométricos. La potenciometría pues tiene, vamos a decir, la ventaja de que es una técnica muy económica con respecto a otros métodos de la química analítica. O sea, no necesitamos mucho para hacer un análisis electroquímico que se base en el voltaje generado a partir de una interacción ahí físico-química en una muestra para determinar la actividad o concentración de una especie. De hecho, aquí lo vamos a ver más adelante en la ecuación de Nernst, el término de actividad y concentración, que no debemos confundirla. Una tiene, vamos a decir, influencia sobre la otra, pero la ecuación o los principios que vamos a ver de potenciometría se aplican siempre y cuando la muestra sea diluida, lo cual pasa en el 98-99% de las muestras que manejamos en laboratorio en química analítica. Y pues se debe principalmente a, por una parte, actividad, un fenómeno físico-químico o químico, y la concentración, pues que expresa el contenido de un cierto analito o componente dentro de una solución. Nuestras ecuaciones y nuestros principios digamos, es decir, se usan siempre y cuando la actividad de la muestra del analito sea equivalente a la concentración, y son dos conceptos diferentes, pero que en soluciones diluidas esto se equipara para efectos prácticos. En los métodos potenciométricos, como decíamos, se trata de medir un cierto potencial a partir de un fenómeno electroquímico. Entonces resulta que tenemos que tener un elemento que nos dé una sensibilidad de ese potencial, que es nuestro electrodo indicador, lo cual pues vemos ahí a la derecha, sumergido en una solución color rosa, una muestra que dice ahí disolución de muestra. Entonces ese electrodo indicador nos va a servir para detectar en la punta sensible o la membrana, si se tratara, digamos, de un nodo de pH, aunque aquí hablamos de forma genérica,
Se trata de detectar la interacción de esos cambios químicos, en la punta del electrodo, en la membrana. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Bueno, tenemos, como en toda medición, que tener una referencia, un punto de partida, un valor confiable y estable al cual vamos a referir, o pues vamos a tomar, digamos, como punto de partida la medición del electroindicador. Por eso, del lado izquierdo está un recipiente igual, pero con un electrodo de referencia cuyo, como dice ahí, una letra E mayúscula, cuyo potencial se considera constante y estable. Pero todo esto es, digamos, conectado por medio de un puente, nuevamente llamado puente salino, que es a través del cual viajan, pues, ya sea cargas eléctricas o la interacción entre la muestra y la celda de referencia se lleva a cabo. Es ese puente o esa conexión que hay entre los dos recipientes. Ya con esto completamos un sistema donde podemos tener un medidor, el medidor de potencial que se muestra allí, y que nos va a reflejar precisamente los cambios electroquímicos que hay en nuestra celda. La celda le llamamos a este conjunto de elementos, incluyendo los dos recipientes o las dos celdas, donde va a haber interacción y estamos midiendo el potencial generado. Entonces, vayan por favor pensando que cada uno de estos elementos para una buena medición es indispensable y que ya como forma práctica dentro del laboratorio podemos identificar que si el puente salino se obstruye, la medición no funciona. Si se contamina, por ejemplo, la celda del lado izquierdo, que es una media celda, vamos a empezar a llamarla así, se contaminara, pues es nuestra referencia, y una referencia contaminada no nos sirve de nada. En el caso de la muestra, pues tenemos que tener una cierta también conductividad, es decir, que haya iones que interactúen, que se transporten, que se muevan, y también nos sirve para saber si una muestra está siendo correctamente medida o si es la propia muestra, de hecho, una fuente de error en las mediciones. Tal vez es una muestra orgánica con cero movimiento de cargas eléctricas o cero conductividad o cercana a cero. Entonces, pues nos está causando ahí un efecto de error. Por ahí también, no crean que nada más los errores en la medición de, por ejemplo, el pH o de la concentración de cualquier ion, se deben al sistema de medición propiamente, ¿no? O sea, también se llega al caso de que nos presentan a veces casos donde la muestra es la fuente de error, pero pues, ¿qué tipo de muestra es? Allí también puede estar la clave, ¿no? Pero vamos a centrarnos en el sistema de medición, porque pues es el objetivo de la plática, ¿no? Los conceptos básicos. También el potenciómetro es algo muy poco probable que se llegue a averiar, que se llegue a descomponer. Pues nada es perfecto, ¿verdad? Puede llegar a fallar. Sobre todo en cuanto a esos cablecitos que ustedes ven que están laterales y que bajan hacia los electrodos, pues se pueden quebrar, se pueden romper, puede haber una conexión deficiente con el potenciómetro. Entonces eso ya es un poco más, digamos, de criterio, de lógica, así de trabajo en campo, pues estar detectando ese tipo de fallas, ya más, por así decirlo, físicas del propio equipo, del hardware usado. Pero pues eso ya es pues otra causa, otra cosa que podemos en un momento dado detectar. Bueno, la aclaración es aquí que el voltímetro es igual al potenciómetro, ¿no? Entonces, para que no vayan a pensar que son dos cosas diferentes. En los electrodos indicadores directos, aquí tenemos el mismo ejemplo del lado derecho, el diagrama donde hay un electrodo de medición, otro de referencia del lado derecho y el voltímetro o potenciómetro que está arriba, pero ya con, pues vamos a decir, con elementos más parecidos a lo que encontramos en la realidad, en la práctica. O sea, ya diferentes materiales, diferentes formas de los electrodos y vamos a decir todo más real.
Aquí hay una celda electroquímica para una medición potenciométrica con un electrodo indicador metálico. De hecho, es lo primero que se llegó a descubrir, de las primeras cosas que cambiaban, es decir, el potencial, de las primeras cosas que se manifestaban en cuanto a las propiedades físico-químicas de una sustancia que hacían que un electrodo sumergido en esa muestra empezaba a cambiar el potencial. En ese entonces, pues era desconocida la causa, entonces el potencial ya se empezó a ver después que era debido a todas esas interacciones eléctricas y químicas. El potencial de la celda, el total, en general, vamos a decir, viéndolo simplista, es una operación de resta, de sustracción entre el potencial del electrodo indicador menos el potencial del electrodo de referencia. Recuerden, la letra E es potencial. Entonces, conforme pasó el tiempo, también se empezaron a usar electrodos para otro tipo de interacciones químicas, que podría ser, por ejemplo, oxidaciones o reducciones, es decir, pérdidas o ganancias de electrones. Entonces tenemos varias, bueno, muchísimas, de hecho, reacciones químicas en las que esto pasa. Una sustancia que metemos a reaccionar con otra, la primera puede perder electrones y la segunda ganarlos, o viceversa. Y toda esa interacción o intercambio de electrones también causa un potencial, que dicho sea de paso, el potencial podría sonar a potencia, pero no es así, es una fuerza electromotriz o una diferencia potencial que existe entre dos puntos para que unas cargas eléctricas se muevan. Es una especie de bomba, el potencial. Una bomba de agua aumenta la presión para transportar el agua de un lado a otro, y el potencial o la diferencia de potencial es precisamente que en un punto hay un mayor potencial y en otro menor para que las cargas eléctricas se desplacen, ya sea a través de un conductor, como en electricidad, es decir, a través de un cable, un conductor, pero en electroquímica o en química analítica, nuestro movimiento de cargas o interacciones y reacciones químicas se realiza a través de fluidos, de líquidos, de las muestras que están ahí para medirles los diferentes componentes. Entonces, para estos electrodos de redox o reacciones de reducción-oxidación, también luego se les llama electrodos de ORP, por su término en inglés, de potencial de óxido-reducción. Entonces, tenemos diferentes materiales, entre ellos el platino o el oro, para diferentes aplicaciones, y se trata precisamente de ese electrodo metálico que se menciona acá, que cambia su potencial conforme hay interacciones electroquímicas. En el diagrama tenemos ya un voltímetro que está por ahí midiendo 0.300 y algo de volts, es decir, el orden de magnitud de esa señal, pues es de unos 0.31 o 300 milivolts. Ya nos podemos ir dando cuenta qué tipo o de qué orden estamos obteniendo nuestros valores de potencial surgidos o causados por ese fenómeno químico o electroquímico que está pasando, sucediendo allí en la celda. Ahora, es importante también mencionar aquí el principio de medición, principio fundamental de la potenciometría, que es que un metal representado con ese cuadrito es una plaquita, vamos a decir, una pieza de metal M, un metal que se pone en contacto con una solución de su propio ion o de su propio metal que está en forma de catión, representado ahí por M+, claro, una solución acuosa y representada por la AQ. Esto es lo que genera una señal de potencial, esta interacción del metal con su catión de ese mismo metal en solución. Entonces, eso es el principio, ¿no?, de operación de la potenciometría, dicho de una forma simple, pero vamos a ver un poco más los detalles del funcionamiento de la celda electroquímica. Bueno, aquí dice electrodos indicadores directos. Los electrodos, de hecho, de ion selectivo son otro tipo, es decir,
vamos a decir, tipos especiales de electrodos, incluso el de pH, podría ser un tipo especial de electrodo indicador de potenciometría, pero todos ellos, pH o ion selectivo, ahí se representa con las letras ISE por su pues, significado en inglés de electrodo de ion selectivo. También tenemos materiales que son otros diferentes al metal que veíamos, pero que son altamente específicos o selectivos para un cierto ion especial. Entonces, básicamente vean que tenemos la misma celda electroquímica para la medición, donde hay un electrodo indicador a la derecha, un electrodo de referencia a la izquierda, una membrana porosa, que es la porous frit, que está ahí, está en inglés, y del lado de la referencia estamos hablando, la membrana porosa, y del lado del electrodo indicador tenemos la membrana que puede ser una membrana de vidrio. En cuanto a las soluciones de relleno, vean que hay una, vamos a decir, una solución estándar, que es de relleno del electrodo de medición, y otra solución de relleno en el electrodo de referencia. Todo esto lo podemos encontrar en un solo, digamos, cuerpo o componente. Hay electrodos de combinación y electrodos de media celda. Pueden ser separados o juntos. De hecho, déjenme decirles que la práctica nos dice que tienen los mismos resultados, solo que a veces por misma indicación de un cierto método de medición, porque estamos hablando no solamente de una medición directa de un pH, de un ion selectivo, etcétera. Por indicación de un cierto método oficial podemos tener la preferencia del uso de los electrodos por separado, es decir, el indicador y referencia por separado, o bien juntos en uno solo, pero la verdad es que para una, digamos, medición directa, los resultados son los mismos. Y también depende del equipo que tengamos. Si tiene conexión para referencia y electrodo de indicador por separado, pues se puede usar así. Bueno, entonces vean que el analito es todo ese contenido del recipiente en azul y los cables o los componentes, estos componentes, son estos componentes internos que están hechos de plata y recubiertos con cloruro de plata. Eso es lo que se usa en ambos casos, referencia y medición, para la detección de los potenciales. Los tipos de membranas. Bueno, tenemos empezando por el más conocido, membrana de vidrio. Es un vidrio de silicato, determina la actividad y por lo tanto ya mencionábamos que en soluciones diluidas la concentración del ion hidrógeno y que pues dentro de nuestras muchas definiciones, no muchas definiciones, pero par de definiciones del pH, tenemos que es la concentración del ion hidrógeno, H+, como dice ahí la diapositiva. Y también pueden ser, estas membranas de vidrio pueden ser sensibles a otros cationes como el sodio. Entonces vamos a tener un electrodo muy similar para medir cloruro de sodio o el sodio propiamente dentro de nuestras soluciones. Ya empezamos a mencionar algunos electrodos de ion selectivo, entonces tenemos de hecho electrodos para pH, pero también sensibles específicamente para cationes como el sodio. Hay otro tipo de membrana, ya con el diagrama cronológico, que veíamos que también se empezó a pensar en materiales que fueran sensibles a ciertos iones. Por ejemplo, este es un electrodo ya que tiene una cierta punta diferente, ya no es la punta de membrana de vidrio, sino ya es un material que en este caso para determinar fluoruro, mencionamos ya, es el fluoruro de lantano, LaF3, ahí el 3 debe estar como un subíndice, pero que tiene ya una cierta especificidad y cierta detección cuando el ion fluoruro se encuentra presente, tenemos nuestra señal de
potencial. Y pues ya tenemos la descripción de otra de las aplicaciones de la potenciometría. Hay otro tipo de membranas, membrana líquida en este caso, que se ha visto que es un ionóforo y es para determinados iones. Por ejemplo, este electrodo funciona por un proceso de intercambio de iones. Esa punta y esas pequeñas como orificios que ven ustedes en la punta les sirve para la interacción precisamente entre el ion que nos interesa y el material interno. La superficie de detección está compuesta por una matriz de polímero homogéneo, intercambiadores de ion orgánico selectivo para un cierto ion. Entonces, a este intercambiador, el material de la punta se le conoce como ionóforo y es otro tipo de membrana que podemos pues, encontrar en el mercado que es para un cierto tipo de ion selectivo. Hay otros que, como vemos en el cronograma, que pues ya se debe a desarrollos de los polímeros. Entonces el PVC es uno de ellos y se vio que con cierta pureza, cierto tratamiento, era también sensible a los iones. Por ejemplo, esos iones que están ahí, el potasio, el calcio, el cloruro y el nitrato. Los electrodos de referencia, por ejemplo, tenemos otro cierto tipo de electrodos de referencia como el material calomel, es decir, el cloruro de mercurio. Y lo que estamos viendo ahí es precisamente del lado derecho una foto, de hecho, de un electrodo típico de referencia con un material o un elemento interno de medición que es el calomel, precisamente. Ahí está. El calomel que se sumerge en una solución interna. Aquí adentro hay una solución interna de cloruro de potasio. Aquí está la solución de relleno. En una cámara donde debe estar bien cerrada, etcétera. Pero tenemos en la punta una unión de cerámica o, referido a nuestro diagrama anterior, es a nuestro diagrama, digamos, de los iniciales, es el puente salino, es decir, la interacción que de hecho debe haber a nivel electroquímico entre la solución interna y la muestra que va a estar midiendo este electrodo. Esta unión de cerámica, pues obviamente la cerámica es un material poroso, permite el paso o el flujo en una cantidad muy pequeñita, el flujo de la solución interna hacia la externa y los iones tienen esa interacción a través de ese elemento, la unión de cerámica. Obviamente cuando decíamos que si en nuestro sistema de medición, que aquí ya lo estamos viendo en un solo cuerpo, o al menos en el electrodo de referencia, si alguno de estos elementos falla, pues nuestra medición va a fallar. Si se tapa la unión de cerámica, errores, es decir, desviaciones o constantes cambios, saltos, brincos en la medición del pH, por ejemplo. Y lo mismo para la solución de relleno, que no es nuestra parte de nuestra referencia, entonces tiene que estar pura, tiene que estar limpia. Si vemos ahí material extraño, si ese electrodo ya tiene más de 2 años, hay que pensar en, bueno, durante esos 2 años, si hemos tenido problemas en la medición, como este es un electrodo rellenable, lo podemos ver aquí en la, pues en la parte verde que tiene un taponcito roscado, ahí se pone la solución nueva de relleno. Pero hay electrodos que no son rellenables, vamos a verlo después físicamente. Vamos a este electrodo que es diferente, es ya de plata y cloruro de plata, que es otro electrodo de referencia, donde tenemos el elemento interno, vean ahí es plata recubierto de cloruro de plata, y las reacciones de media celda típicas son como las que tenemos allí en la diapositiva, o sea, si es cloruro de plata, hay una interacción, un movimiento de electrones, entonces se resulta en esa reacción química. Es una reacción de media celda, donde lo que nos interesa es precisamente el movimiento de electrones. No exactamente, digamos, los productos que vamos a encontrar ahí, plata, etcétera, pero a nivel electroquímico lo que nos interesa es la interacción y las reacciones de media celda, como la que se encuentra allí. Vamos ahora a ver la ecuación de Nernst. De hecho, es el concepto básico también dentro de la potenciometría,
que nos da cuenta del potencial de la celda, es decir, realmente lo que vamos a obtener de señal en un sistema de medición potenciométrica. Entonces tenemos aquí, esta sería la segunda línea, la que describe la ecuación de Nernst. En esa ecuación de Nernst tenemos cosas variables, cosas fijas, constantes, parámetros y la concentración. La concentración y una constante también de Faraday, ahí está la F. Empezando por la R, que tiene un valor fijo y es un factor que siempre se incluye en la ecuación de Nernst. La temperatura en grados Kelvin, la N es el número de electrones y la constante de Faraday, 96,485, es una concentración por mol de electrones. Bueno, es una constante, entonces cuando nosotros aplicamos esta ecuación de Nernst, vamos a encontrar que tenemos como parte del logaritmo, vamos a decir la función logarítmica, la concentración de las especies. Entonces, eso nos está dando, vamos a dar a entender que nuestra ecuación, nuestro potencial, de acuerdo a la ecuación de Nernst, depende de los potenciales y de las concentraciones. Entonces, aplicando esa ecuación, vamos a tener nosotros un valor ya físico medible que podemos nosotros detectar en un medidor. En cuanto a las aplicaciones, pues tenemos en medicina, en tratamiento de aguas, como decíamos, en el seguimiento de ciertas reacciones químicas, es un montón donde tenemos aplicaciones y más que no se trata nada más de pH, sino de diferentes iones que podemos medir a través de la potenciometría. Entonces el pH es uno de ellos. En titulación usamos tanto el pH como el cambio en el potencial, incluso ese cambio puede ser en un momento dado medido continuamente y cuando vemos un cambio abrupto del potencial, puede indicar que es el punto final de ciertas reacciones químicas, en específico, por ejemplo, en las titulaciones, en reacciones de ácidos y bases, neutralizaciones, decíamos también las reacciones redox o de oxidación y reducción. También en farmacéutica también se usa mucho para detectar o determinar los electrolitos en fluidos fisiológicos en la farmacéutica, incluso en la medicina. De hecho, los análisis que a veces nos hacen de sangre, que nos detectan el calcio, son hechos con electrodos de ion selectivo, ¿no? De calcio. En procesos industriales, pues no se diga, ¿no? En galvanoplastía podemos tener reacciones de óxido-reducción, por ejemplo, y tener electrodos de ORP detectando el curso o el desarrollo de esas operaciones, por ejemplo, en galvanoplastía, que se trata de básicamente depositar un metal sobre la superficie de una pieza para, pues, darle algún acabado especial o resistencia al medio ambiente, etcétera. Pues está la galvanización, etcétera, en general el depósito de un metal sobre otro y cuya, digamos, eficiencia o efectividad de esas operaciones o procesos se hace a través de electrodos de ORP, entre otras cosas, ¿no? Y también, diferentes iones en solución. Esto puede tener muchísimas aplicaciones. En cuanto a, por ejemplo, en tratamiento de aguas, detección de ion nitrato en cierta muestra o del amoníaco. El tratamiento de aguas es también bastante amplio. Entonces, eso es lo que tenemos respecto a antes de entrar a preguntas, si me permiten, vamos a entrar a la descripción. Permítanme un momentito. Preparar con los electrodos que nada más quiero mostrarles para que físicamente identifiquemos los componentes, todo esto de lo que hemos hablado y que en un momento dado nos puede servir para resolver problemas en la práctica. Eso sí es bien importante. Buenas tardes, vamos a hablar hoy
de potenciometría. La práctica consiste en medir los diferentes pHs que se van obteniendo a medida que vamos agregando un volumen de hidróxido de sodio. Bien, entonces la muestra que vamos a utilizar es vinagre, un vinagre comercial, cualquiera. Colocamos 1 mililitro y disolvimos en agua. Ahora colocamos este agitador magnético para que vaya homogenizando la solución y poder medir un pH constante. Bien, entonces como les dije, aquí tenemos una solución de hidróxido de sodio 0,1 molar y vamos entonces a medir el pH. Entonces el pH lo vamos a medir con un potenciómetro, que es el pH. Como les dije en clase, este aparato, este instrumento, me permite medir con una gran precisión el valor de pH. Entonces, ustedes pueden ver aquí en la pantalla, estamos midiendo constantemente ese valor de pH. ¿Cómo medimos el valor de pH? Fíjense que al instrumento está conectado un dispositivo que se conoce como un electrodo. En el interior de este electrodo hay una solución que tiene una concentración determinada y en la punta es de un vidrio de un material semipermeable que es el que va a permitir el intercambio de iones entre la solución interna del electrodo y los protones que hay aquí en la solución ácida. Entonces, cuando nosotros medimos esa diferencia de potencial, el aparato internamente lo adecua a una escala de pH. En muchas ocasiones vamos a encontrar reportes de un valor de potencial que también lo podemos referenciar con respecto al volumen de base agregado. Entonces nosotros vamos a trabajar con pHs. ¿Listo? Entonces vamos a introducir el electrodo que quede en contacto con la solución, ¿sí? Allí, y fíjense, ya tenemos un valor de pH inicial. ¿Ah? Ese valor de pH inicial, entonces, es antes de agregar hidróxido de sodio. Algo que hay que tener claro, y es de suma importancia, es que nosotros debemos calibrar el pHímetro. ¿Cómo lo calibramos? Entonces resulta que tenemos unas soluciones buffer. Una solución buffer, ustedes ya saben, me permite medir unos pHs constantes. Entonces una solución buffer de un pH aproximado de 4 y un una solución buffer de un pH aproximado de 12, más o menos. Ok, entonces, cuando ya calibramos el aparato, entonces vamos a comenzar a agregar volúmenes. Vamos a comenzar de 1 mililitro, vamos a agregar y miramos cómo se comporta el cambio de pH. Si el cambio de pH es mínimo, entonces podemos agregar más cantidad de volumen, de titulante. A medida que se vaya observando que hay un cambio brusco en el pH, entonces vamos agregando menor cantidad de titulante. No les dije, vamos a agregar también el indicador fenoftaleína, que es el que me va a permitir también darme cuenta qué tan cerca estoy de ese punto final de la titulación. Entonces, a continuación, Tatiana nos va a colaborar y nos vamos a centrar en ir apuntando los valores de volumen delineado H agregado y el pH obtenido para hacer las diferentes curvas de valoración ácido-base. Antes de iniciar la titulación, se adicionan 3 gotas del indicador fenoftaleína. Luego registramos en la hoja de datos el volumen inicial de la bureta y el pH inicial.
Comenzamos la titulación agregando alícuotas de 1 mililitro de hidróxido de sodio desde la bureta y registramos el pH después de cada adición una vez que se estabiliza la lectura. Cuando estemos cerca del punto de equivalencia estimado o se detecten cambios bruscos del pH, se agregan alícuotas pequeñas de titulante, en este caso agregaremos 0.1 mililitros. Finalmente, con los datos de pH y volumen agregado de hidróxido de sodio, se construye la curva de valoración. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo funciona un electrodo de pH? El pH tiene una importante presencia en nuestra vida diaria y en muchas ocasiones es un indicador de la calidad de los productos, desde el agua que bebemos, los alimentos que consumimos, hasta de los productos químicos utilizados en fábricas e industrias. El pH se define como el logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno en una solución. A partir de este postulado, se formuló la escala de pH, donde a mayor concentración de iones de hidrógeno se obtendrá un valor menor en la escala. Un pH mayor a 7 indica que la sustancia es una base. Un pH menor a 7 indica que la sustancia es ácida. El pH igual a 7 corresponde a una sustancia neutra. El pH se puede medir con diferentes métodos, siendo el potenciométrico uno de los más exactos. Este método mide la diferencia de potencial utilizando un electrodo de pH que está conformado por un sistema sensible y un sistema de referencia. El sistema sensible al pH está compuesto por un bulbo de vidrio sensible, electrolito de relleno, que es generalmente una solución 3.5 molar de cloruro de potasio, un componente metálico interno que generalmente está hecho de plata, cloruro de plata o calomel. El sistema de referencia está compuesto por una unión que protege a la referencia sin interrumpir la formación de un circuito. Generalmente está hecha de material cerámico. También está compuesta por un componente metálico de referencia, que suele ser plata, cloruro de plata o calomel, y electrolito, comúnmente solución de cloruro de potasio 3.5 molar. El valor de pH se mide a partir de la diferencia de potencial que existe entre el sistema de referencia y el sistema de medición. El equipo medidor de pH genera una carga. Cuando un electrodo de pH se sumerge en una muestra, los iones de hidrógeno son capaces de penetrar la membrana del bulbo, o también llamada capa de gel. La diferencia de cargas entre los iones que penetran la capa de gel y los presentes en la solución electrolítica crean un potencial electroquímico a través del bulbo que puede medirse. Si la cantidad de iones presente en la parte externa es mayor que la parte interna, se tiene una solución ácida. Cuando la cantidad de iones presente en la parte externa es menor que la interna, se tiene una solución básica. Si la cantidad de iones de hidrógeno en la parte interna y la externa es la misma, se tiene una solución neutra. Por otra parte, el sistema de referencia no es sensible al pH y debe permanecer estable durante la medición. El electrolito en el que está sumergido el cable de referencia entra en contacto con la muestra a través de la unión, formando un puente salino. Esto permite cerrar un circuito que está conformado por el medidor, cable del sistema sensible, electrolito, membrana sensible al pH, muestra y por el cable de referencia. El voltaje variará de una solución a otra dependiendo de la concentración de iones de hidrógeno que tenga.